Bienvenidos todos los hermanos que nos sintonizan desde distintos lugares del mundo, distintos países. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad. Entonces, vamos a tener la oración de inicio porque hoy tenemos los capítulos 11, 12 y 13 del libro de Números y son bastante jugosos. Estos capítulos tienen mucho que nutrientes espirituales aportar a nuestra alma. Así que vamos entonces a tener la oración para entrar de lleno con la lectura de estos capítulos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, implorando el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Oh Señor, te damos gracias, te bendecimos, magnificamos tu nombre, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer. Gracias porque nos das esta oportunidad de reunirnos diariamente a estudiar tu santa y bendita palabra. Gracias porque le das a los hermanos el deseo, la necesidad de escuchar de tu palabra, Señor. Pon en nuestras vidas el anhelo de cumplirla a cabalidad para lo cual tú lo has dejado, Señor, para que sea nuestra guía, nuestro mapa, nuestra brújula y que no erremos en el camino. Considera nuestras limitaciones, Señor. Perdónanos en lo que fallamos, en palabras, en pensamientos, en acciones que no van de acuerdo a tu bendita voluntad. Pero guíanos, Señor. Toma nuestra mano y dirígenos por senda de santidad. Bendice cada oyente, Señor, cada familia que ha abierto las puertas de su hogar para escuchar estos programas que traen bendiciones a sus almas. Cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia, oh Dios, cada alma que sedienta de tu palabra necesita profundizar en tu voluntad. Ten piedad, Señor, de todos los oyentes, de los que ya han reportado sintonía y de los que no reportan, pero que están allí fielmente escuchando. Bendíceles, oh Dios. Gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Ayúdanos y sé tú nuestro principal maestro. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les he comentado, estos capítulos que corresponden el día de hoy, de hecho ya estos capítulos expresan bastantes acontecimientos que sucedieron durante esa travesía por el desierto hasta la llegada de Canaán y tienen muchísimo contenido para nuestras vidas, son sumamente jugosos. Pues recordemos que en los capítulos anteriores, cuando se parqueó allí el pueblo de Israel frente al Sinaí, el Señor tuvo conversaciones con Moisés sobre la elaboración del tabernáculo y se dieron todos los detalles para construir eso y después se detallaron de la manera en que el pueblo lo ejecutó. Todas las instrucciones dadas a los levitas, a los sacerdotes, y entonces ahora entran en acción en estos capítulos situaciones de la vida cotidiana que sucedieron en este trayecto. Y les recuerdo, traen muchísimo que aprender, muchísimas enseñanzas para el creyente de hoy en día. Entonces, sin más, vamos a iniciar con la lectura del capítulo 11 del libro de Números. Prestemos atención a este capítulo. Escuchemos atentamente para que le saquemos el mayor provecho. Números capítulo 11. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y oyólo Jehová, y enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová, y consumió él un cabo del campo. Entonces el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y soterróse el fuego. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron, y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros, y de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos,
y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Derramábase el pueblo, y recogían, y molían en molinos, o majaban en morteros, y lo cocían en caldera, o hacían de él tortas, y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el real de noche, el maná descendía de sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová se encendió en gran manera. También pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Engendrélo yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva al que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carne que comamos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Empero dirás al pueblo: santificaos para mañana, y comeréis carne, pues que habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Cierto mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes de tiempo, hasta que os salga por las narices, y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y orasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne, y comerán el tiempo de un mes. ¿Se han de degollar para ellos ovejas y bueyes que le basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan abastos? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿hase acortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y juntó los 70 varones de los ancianos del pueblo, e hízolos estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y hablóle, y tomó del espíritu que estaba en él, y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que, cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campo 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, mas no habían salido al tabernáculo, y profetizaron en el campo. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y recogióse Moisés al campo, y él y los ancianos de Israel. Y salió un viento de Jehová, y trajo codornices de la mar, y dejólas sobre el real, un día de camino de la una parte, y un día de camino de la otra parte, en derredor del campo, y casi 2 codos sobre el haz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogiéronse codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una muy grande plaga, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibroth Hataba movió al pueblo a Haserot, y pararon en Haserot.
Bueno, tenemos entonces la lectura del capítulo 11, donde nos relata una de las grandes tragedias que caracterizó al pueblo de Israel, y era la murmuración, la quejadera. Querelloso ese pueblo, qué triste condición. Y en este libro de Números, ya en estos capítulos que vamos a estar leyendo, vamos a ver esta característica tan acentuada en el pueblo de Israel. De todo se quejaba, de todo era una inconformidad. Su corazón estaba lleno de amnesia, podemos decir así, porque olvidaba con facilidad los favores recibidos por Jehová. Diariamente el Señor le suplía, le proveía, y eran tan ingratos, tan faltos de fe, que es triste la condición que se ve plasmada en estas páginas del libro de Números. Esta narración acá en el capítulo 11 está más amplia, porque en el capítulo 16 de Éxodo se hace una breve referencia. Sin embargo, acá Moisés entonces le coloca la lupa, se abre un poco más y se dan los detalles y todo lo que sucedió con el pueblo cuando tuvo este vivo deseo. Nos narra la palabra que cuando el pueblo se quejó a oídos de Jehová, Jehová los oye. ¿De dónde nosotros podemos pronunciar algo si aún nuestros pensamientos y nuestras intenciones Jehová las conoce? Y ardió la ira de Jehová de tal manera que fuego se encendió y consumió los extremos de los campamentos. Ese enojo del Señor, fíjense el contraste que hay. La columna de fuego de Jehová en la noche le favorecía porque era para alumbrarle su camino, para proveerles de calor en medio de esas noches frías en el desierto. Pero aquí el fuego del Señor es devastador porque está representando su ira, su enojo, porque el pueblo murmuraba constantemente. Y entonces, cuando esto sucedió, el pueblo le tocó clamar a Moisés para que Moisés entonces intercediera para que este fuego no siguiera. Y efectivamente Moisés, un hombre lleno de mucha paciencia y de mucho amor por la propiedad de Dios, porque el pueblo de Israel es propiedad de Dios, y esa propiedad Moisés la amaba y la defendía. Él ora a favor del pueblo y Jehová entonces aplaca su ira. Y ese lugar se llamó Tabera, porque allí en ese lugar el fuego se encendió. ¿Y qué sucedió entonces? No había terminado este proceso cuando la gente que había salido, el vulgo, allí recordemos que con el pueblo salió egipcios, salieron extranjeros. Y entonces en esta gente comenzó a mezclarse con ellos y comenzaron a tener ese vivo deseo de saborear en su paladar lo que eran las carnes, y traen a la memoria del pescado que ellos comían en Egipto de balde. Miren, hasta de mentira estaban viviendo acá, porque ellos no comían de gratis, ellos comían por los arduos trabajos que debían hacer como esclavos que eran. Miren que lo que hace la ingratitud nos hace caer en la mentira. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Mentira, ellos no comían de balde, ellos tenían que sudarse para poder tener su alimento diario. De los pepinos y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos, y empiezan a quejarse de lo que comían en esa época de esclavitud. Miren lo ingrato que es el ser humano, qué triste. Y ahora ellos le refieren que su alma se secaba.
Miren qué tiene que ver la carne, lo humano, con la parte del espíritu. Mire, y esto se seca porque es que no vemos sino maná. Maná, esto es lo que ven nuestros ojos, maná. Y qué condición, ¿verdad? De este pueblo que con gran poder y con gran eficiencia, con gran majestad, el Señor había demostrado su providencia. Si Dios nos proveía, si Dios les proveía a ellos de maná, un alimento elaborado por Jehová y supliendo así las necesidades de su pueblo, hermano, es porque el Señor sabía que eso era lo que su cuerpo requería. Y no les daba carne. Y ellos, miren, ellos tenían sus ganados, sus ovejas, sus cabras, sus bueyes, pero es teniendo ellos allí su ganado, no se sabe por qué ellos no tomaban y sacrificaban y comían, ¿no? No se relata el por qué ellos no quisieron hacer eso, no tomaron esa opción si tanta carne ellos querían. Pero aquí nos hace nuevamente la descripción del maná y nos dicen que el maná era como una semilla de culantro y su color era como el color del bedelio. ¿Y qué sucedía? Que el Señor diariamente esparcía esto por toda la tierra y ellos lo tomaban, lo molían, lo majaban en morteros, lo cocían en calderos, hacían de él las tortas y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Entonces era un sabor agradable. Podemos decir que era algo así como unas pequeñas semillitas, pero era un sabor neutro que ellos podían entonces fácilmente convertirlas para comer en dulce o en salado. Era un sabor neutro. Si el sabor era como de aceite nuevo, pues era neutro. Y ellos tenían distintas maneras de prepararlo, pero llegaron a un extremo en que su ingratitud llegó a tal nivel que ellos no querían ya esto. Y eso es lo que el Señor, en su sabiduría, como Padre, entendía que ellos requerían. Estaban caminando grandes distancias y lo que le proveía ese alimento, pues era lo necesario. Miren esto y recordemos que el proceso de digestión para esta comida tenía que ser muy ligero, sumamente ligero. Y todo, hermano, si usted se sienta a analizar en esto, bueno, y el Señor nada más le proveía de esto, y era porque, bueno, en eso que Él le daba, ahí estaban los nutrientes que ellos requerían para ese trayecto que ellos iban a pasar. Y usted dice, mire, es que Dios no pierde detalles, su digestión sería más ligera, no tendrían problemas aún para defecar en sus heces, hasta menos hedionda, porque recordemos que el Señor más adelante le ordena que tuviera cada uno como su pala para que ellos taparan el excremento que ellos dejaban por el camino. Y todo esto, hermano, este tipo de alimento implicaba en todo esto. Porque una persona que come carne jamás va a defecar como una persona que está alimentada básicamente en este caso, pues, en este cereal. Vamos a calificarlo como un cereal. Algo muy suave. Entonces, si usted se sienta a analizar, el Señor le proveyó durante 40 años de este alimento, es porque el Señor, en su eterna sabiduría, y buscando siempre lo mejor para sus hijos, sabía que a través de este alimento el pueblo se sostendría. No había en ellos debilidad, ni enfermedades, ni malestares estomacales, ni nada, e incluso mejorando así que el hábitat, el desierto, no tuviera por decirle algo, tanta hediondez causada por las heces que el pueblo tenía que esconder. O sea, esto, hermano, esto era lo que el Señor en su eterna sabiduría había determinado para el pueblo. ¿Y qué le tocaba entonces al pueblo? ¿Qué nos toca a nosotros cuando el Señor nos provee? Bueno, aceptarlo con humildad. Pero lamentablemente una de las cosas que más cuesta a la humanidad es la parte de la alimentación. Y de hecho, el primer pecado entró por la boca, la fruta. Es teniendo toda disposición, pero así es lamentablemente cuando nace la iglesia, nace la iglesia primitiva,
Recordemos que la primera contienda se relata en Hechos por la comida. Cuando los griegos veían que sus viudas eran menospreciadas a la hora de la comida. Entonces, el tema de la comida es tan espinoso. Ese es como que el estómago, como es lo que la parte más sensible para el ser humano. No sé, hay algo allí que disloca todo lo que el Señor está creando o planificando en nuestras vidas. Cuando tocan el estómago, cuando tocan la boca, el alimento, allí el asunto se distorsiona totalmente. Entonces, para analizar que nosotros necesitamos aprender a sujetarnos a la dieta que el Señor nos está proveyendo. El Señor elaboró esa dieta para su pueblo. Era precisamente porque era lo que ellos necesitarían para ese largo trayecto. ¿Y qué sucedió? Que Moisés escuchó al pueblo que estaban llorando. Miren, acababa de pasar el incendio por ellos andar murmurando. Acababan de pasar un incendio, porque eso es otra cosa muy notoria, que no habían terminado de ser reprendidos, castigados por Dios por alguna acción mala cuando ya incidían en otra. Y esto es tremendo. Cuando Moisés escucha al pueblo que estaba llorando, que se estaban quejando, iban a la puerta de la tienda de Moisés, y entonces esto le hizo sentir mal. La ira del Señor de Jehová se encendió en gran manera. Y esto le pareció muy mal a Moisés, a tal extremo que Moisés aborda a Jehová y le toma y le dice: Señor, ¿por qué me has hecho esto a tu siervo? ¿Por qué? Si yo he hallado gracia en tus ojos, ¿por qué me has puesto este peso tan grande de este pueblo sobre mí? Y le hace argumentos al Señor y le dice: Señor, ¿acaso que yo concebí a este pueblo? Yo lo engendré para que tú me vengas a decir a mí: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra a la cual tú juraste a sus padres. Dime, Señor, ¿de dónde yo voy a conseguir carne para darle a todo este pueblo? Porque lloran y me dicen: danos carne que comamos, y eso era una angustia. Imagínense el punto al que llegó Moisés. Sus oídos ensordecieron ya al escuchar tanto clamor, tanto gemido, porque ellos necesitaban saborear la carne. Y habló a Jehová de una manera que, Señor, ya era tanto el extremo, la angustia, la desesperación, que el Señor le dice: mira, le dice: yo no lo puedo, Señor, yo no puedo soportar este pueblo, es que me pesan demasiado, esto es demasiado. Y llegó a tal extremo la angustia y el dolor que sintió Moisés al ver ese pueblo abarrotado, quejándose, y a decirle, a pedirle al Señor, a solicitarlo: Señor, si esto va a ser así conmigo, yo te ruego que ya, mándame ya a descansar, dame muerte, ya. Si yo he hallado gracia en tus ojos, por favor, ya. Ese sentimiento que invade a toda persona en determinadas situaciones, que sentimos que nos falta el aire, que ya esto es demasiado severo la carga, y hacemos ese ruego desde el fondo de nuestra alma al Señor: Señor, ya no quiero ya seguir viviendo en esta condición, no, dame descanso. Y no solamente lo experimentó Moisés, este sentimiento lo experimentó Elías cuando deseaba morirse ya, Señor. Esto lo experimentó Job ante esa difícil situación que él atravesó. Esto lo experimentó Jonás por ver que no se hacían las cosas conforme él la quería. Hay un momento en nuestras vidas y uno dirá: eso es pecado. Pecado es que nosotros acudamos al suicidio, eso sí es pecado. Pero estos sentimientos en algún tiempo, en algún momento de nuestras vidas nos pueden visitar. Podemos sentir y decirle al Señor: ay, Señor, ya, guárdame, porque de verdad que esto es demasiado severo para mí. Y Moisés llegó a ese nivel. Imagínense, 600,000 hombres de a pie que sacaban espada. Ustedes se imaginan nada más que llegaran esos 600,000
a la puerta de la tienda de Moisés a quejarse. Imagínense lo agobiante que tuvo que haber sido para este gran siervo de Dios experimentar esto a tal extremo que aquí podemos sentir que Moisés se le quejó a Dios y le dice, y le formula estas preguntas: ¿acaso que yo crié a este pueblo? ¿Acaso que yo lo engendré para que tú me digas esto? No, ya, dame descanso. Dame descanso. Miren esta manera de tremenda. Y Jehová, tan santo, tan lindo, conociendo el sufrimiento de su siervo, sabiendo lo frágil que somos nosotros, las personas, los seres humanos, Él viene y de una manera especial aborda la necesidad de Moisés. Moisés aquí podemos decir que entró en una crisis emocional. El estrés se apoderó de él, la depresión, quizás la impotencia al ver este pueblo tan descarrilado y ya. Pero el Señor bien pudo haberle dicho: está bien, ya te voy a recoger, prepara tu casa porque ya tú no me estás dando la talla. Pudo haberle dicho así el Señor, tenía toda la autoridad. Voy a levantarme a otro para que entonces siga con tu trabajo. Pero no, conociendo la capacidad de Moisés, tan lindo, entonces Él le dice: no te preocupes, vamos, reúnete, vamos a reunir 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y allí esperen contigo. Y yo voy a descender y voy a hablar contigo, y yo voy a tomar de ese espíritu que hay en ti y lo pondré sobre ellos, y ellos van a llevar contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Miren esto, hermano, la manera en que Dios, Jehová de los ejércitos, escucha las quejas de Moisés, los argumentos que Él otorga, y en su amor, en su misericordia, le da una solución para alivianarle el sufrimiento, la carga de este gran caudillo. Traes 70 ancianos y me los vas a traer a la puerta del tabernáculo, y de ese espíritu que hay en ti, ese espíritu de santidad, de responsabilidad, de amor por el pueblo, de abnegación, ese espíritu de sacrificio, ese espíritu que tienes, lo voy a multiplicar en estos 70 varones, para que entonces no lleves solo la carga de este pueblo. Es maravilloso nuestro Dios. ¿Conoce el Señor nuestras limitaciones? Claro que las conoce. Yo me imagino a Moisés cuando escuchó la resolución de Jehová, cómo le alivianó el corazón y le alegró el alma. Porque no se quedó pataleándole a decirle: no, yo lo que quiero es que ya me des muerte, yo no soporto este pueblo, ya. No, escoge los 70 si tú quieres, pero a mí me mandas a dormir, ya yo no quiero más nada con este pueblo, no. Moisés amaba al pueblo de Dios, y por eso él, con una humildad tremenda, aceptó lo que el Señor determinó. Entonces, ellos hay algo bonito, hermano. Por eso les digo que estos capítulos de acá tienen tanta sustancia para que nosotros aprendamos de Dios y qué es lo que Dios quiere en nosotros y qué es lo que espera de su pueblo. Y allí entonces Él le da la orden: mire, vas a decirle al pueblo que se santifiquen para mañana y van a comer carne, ¿está bien? Van a comer carne. No se preocupen, eso que ellos han estado llorando a mis oídos, pues ya, yo les voy diciendo: ay, ¿quién nos diera a comer carne? No te preocupes. Y ellos empezaron a decir: ciertamente nos iba mejor en Egipto. Jehová, danos carne. Van a comer carne, está bien. Y le dice Jehová a Moisés: y no van a comer un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, no. Van a comer un mes entero, hasta que les salga por las narices y la aborrezcan, porque menospreciaron a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraron delante de mí, diciendo: ¿para qué nos trajiste de Egipto hasta acá? ¿Era la voluntad de Dios que el pueblo comiera carne? No,
No era la voluntad de Dios. Sin embargo, para resarcir, para crearles en la conciencia, ok, les voy a dar carne y les voy a dar hasta que coman por un mes. Y miren la sentencia, hasta que les salgan la carne por las narices. No era la voluntad de Jehová que el pueblo se alimentara con carne, no era esa. Y a veces nos pasa, nosotros le pedimos algo a Dios y estamos ahí dándole, llorando y pidiéndole, y el Señor no nos da esa respuesta porque no está en su voluntad. Pero a veces nosotros nos tornamos tan insistentes que aunque no nos convenga esa solicitud que le estamos pidiendo a Dios, Él nos las da para que nos demos cuenta que no era ese el plan de Él. Y así fue. Entonces cuando Moisés escuchó esto, él le recuerda, Señor, hay 600,000 hombres de a pie en medio de este pueblo en el cual yo estoy. Y tú me dices que le vas a dar carne y vas a comer por un mes entero. ¿Estás diciendo esto? Le pareció esto a Moisés que no se podía hacer. Y le hace la pregunta, ¿y qué vas a hacer para ello? ¿Vas a degollar ovejas y bueyes que les basten, que se harten? ¿O qué vas a hacer? ¿Vas a juntar todos los peces de la mar para que ellos coman? Miren lo que es el tener en nuestra poca capacidad de pensar, de entender el poder absoluto del Señor. Cuando Moisés escuchó lo que Jehová había determinado para corregir al pueblo, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? No le vas a dar ni por un día ni por 4, no le vas a dar por un mes. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Vas a degollar cuántas ovejas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar los peces del mar? Todo para que tú alimentes esta cantidad de personas. Miren cómo aquí estaba Moisés viéndolo con los ojos de la humanidad. Y Jehová le respondió duramente a Moisés y se lo dijo, ¿acaso que se ha cortado la mano de Jehová? Miren esto. Con todas las señales que Jehová había hecho dentro del pueblo, todavía había algo de incredulidad en la mente de Moisés. Y el Señor le responde haciéndole una pregunta. Miren, ¿se ha acortado acaso la mano de Jehová? Y les dice, ahora van a ver si se cumple o no mi palabra. ¿Y qué pasó? Salió Moisés y le dijo al pueblo las palabras que Jehová le había dicho. Y reunió a aquellos 70 varones ancianos y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Y Jehová descendió de allí, se manifestó en la nube y habló. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en aquellos 70 ancianos. Y cuando el espíritu de él se posó en estos ancianos, comenzaron todos a profetizar como símbolo de que Dios los había capacitado y henchido para una obra superior. Pero sucedió algo en esto, que habían quedado 2 hombres, 2 ancianos habían quedado en el campo. Y estos hombres, llamados Eldad y Medad, ellos no habían asistido a la reunión, no se sabe por qué, pero allí donde ellos estaban, ellos comenzaron también a profetizar. Pero estos nombres de estos ancianos estaban escritos en la lista que el Señor le había pedido a Moisés. Allí estaban inscritos estos nombres. Y ellos comenzaron, cuando esta manifestación se dio, los 70 ancianos comenzaron a profetizar. Y estos 2 que estaban en el campo también lo hicieron, aun cuando no habían acudido a la reunión. Y esto lo vio un joven y le dio aviso a Moisés. Y le dijo, mira, hay estos 2 hombres, estos 2 ancianos, Eldad y Medad, están profetizando en el campamento. Y Josué se llenó como de celo, como de, quizás hubo en él algún celo de evitar estas cosas, pues lo vio como en desorden. Y le dijo Josué, mira, ¿qué quieres? Impídeselo, Señor, impídeselo, le dijo a Moisés. Y Moisés, con una sabiduría enorme, corrige a aquel hombre, corrige a Josué y le dice, que tú tienes celo por mí, tú tienes celo por mí.
y le hace una manera de enseñarlo. Ojalá y todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá. Sería más beneficio para mí que todos tuvieran este sentir. Y aquí hay unas enseñanzas muy vastas, muy lindas, porque lejos de Moisés sentirse mal por esto, le sentía más bien que si todos estaban llenos del Espíritu de Dios, que si todos estaban con ese compromiso ante Dios y su pueblo, la vivencia, el traslado, el poder tomar la tierra prometida iba a ser mucho más fácil, más ligero. Y entonces Josué, quizás lleno de inexperiencia, ¿verdad? Él sintió ese celo y lejos de sentir apoyo en Moisés, su líder, Moisés hubiera dicho, sí, es verdad, impídeselo, que nadie más lo haga porque esto me pertenece a mí y a los 70 que yo escogí. No. Vemos entonces la humildad, vemos entonces la certeza, Moisés, de formar a Josué y decirle no, ojalá, qué beneficioso sea si todos también tuviesen ese sentir de comprometerse con Jehová, con este pueblo. Y entonces, cuando esto sucedió, todos los ancianos que él había escrito, pues quedaron ya comprometidos y abastecidos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu que les motivaba a emprender el compromiso de guiar a este pueblo. Entonces sintió Moisés refrigerio a su alma, porque Dios no le dio la complacencia de que ella muriera, sino le dijo, vas a trabajar con 70 ancianos que te van a permitir seguir trabajando para mí y para este pueblo. Así de lindo es nuestro Dios, así de sabio es nuestro Dios. Y en Moisés hubo esa humildad que lo caracterizó durante toda su vida, después que conoció al Señor, después que se dejó guiar por Dios, y entonces entendió que tenía que estar sujeto a la voluntad de Dios. Y ya pasó ese desequilibrio emocional que experimentó Moisés con tanta queja de este pueblo. Y se cumple entonces lo que Jehová le había prometido. Vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó todas sobre el campamento. Un día de camino a un lado. Imagínense ustedes la cantidad exorbitante de estas aves que les envió el Señor. ¿Y qué hicieron entonces? El pueblo se encargó de comenzar a recoger, y dice que alrededor del campamento, dice que casi 2 codos sobre la faz de la tierra, eso viene siendo como casi 1 metro, esa cantidad de codornices que hinchieron todo lo que fue el lugar donde estaban los israelitas, y el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y al día siguiente recogiendo codornices, y el que menos recogió 10 montones. Imagínense la cantidad de codornices que este pueblo agarró. Y entonces aquí viene, hermano, lo que el Señor les había dicho. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que ellos masticasen eso, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo. ¿Y qué hizo? Les dio una plaga muy grande, muy grande. Murieron muchísimos. ¿Por qué? Por andar de codiciosos. Y aquel nombre se llamó Kibrot Hatabat. Es bien difícil, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. Y allí está, hermano, no era la voluntad de Dios que el pueblo se alimentara de carne, pero fue tanta la molestia y la insistencia que el Señor les dio para que comieran y recordaran y se dieran cuenta que la dieta alimenticia que Jehová le había preparado con mucho amor, pues era la más idónea, la más adecuada, la más acorde a la situación que ellos estaban viviendo. Así que este capítulo, miren todas las enseñanzas que tenemos en el capítulo 11, un pueblo que se queja, que murmura y el Señor reacciona
con fuego en el campamento de los extremos, hasta que el pueblo se vio tan expuesto al peligro que inmediatamente llama a Moisés para que ore e interceda. Nuevamente vienen estas malas personas recordando todo lo que allí en Egipto comían y empezaron a llorar y a lamentarse de los melones, de la cebolla, de los ajos, de los peces. ¿Para qué nos trajeron para acá? Y Moisés, ya aturdido de tanta queja y de tanto dolor, ya emplanta esta conversación con el Señor y el Señor le determina: está bien, está difícil, vamos a darte personal para que te ayude con esta carga, pero sabes que le voy a dar alimento de carne, lo que ellos están pidiendo se los voy a dar, por un mes entero se los voy a dar. Y así fue. El Señor preparó estos 70 hombres, se los hinchó de espíritu, les entregó la responsabilidad para que alivianaran la carga con Moisés, y no conforme con esto, pues también les otorga la demanda de comer carne, a tal punto que esto hizo que muchos murieran. ¿Por qué? Por codiciar algo que el Señor no les quería aportar, y si no se los estaba dando era porque no lo iban a necesitar. Y aquí se impone entonces lo humano, lo codicioso. El vientre pasa a ser muchas veces el Dios del ser humano, por estar complaciendo quizás vanidades, cosas que no favorecen este pueblo. Entonces, una vez más, vio la ira de Dios plasmadas en este campamento, en este pueblo que era demasiado querelloso, era sumamente ingrato, sumamente lleno de codicias, y el Señor lamentablemente no lo pudo destruir, y así no lo voy a destruir. ¿Por qué? Por amor a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y allí permaneció Moisés intercediendo por este pueblo. Lamentablemente el pueblo no entendió esto. No entendieron que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y no se sujetaron como ese niño que uno toma de la mano y se deja guiar por su padre. No lo hicieron. Es triste y lamentable, pero si nosotros lo pasamos a nuestro diario vivir, podemos caer en el plano que cayó este pueblo. El Señor nos trajo del Egipto de pecado, nos llamó, nos soltó de esas cadenas de opresión. Y quizás lo que ahora te enseñó Dios a que comieras, no estabas acostumbrado a comer. Quizás a lo que el Señor quiere que tú vistas no estás acostumbrado a vestir. Quizás aquello por lo que estás transitando no estabas acostumbrado a transitar. Pero hermano, amigo, si el Señor es el que te sacó, el que te invitó, Él paga todo. Él paga todo, Él suple todo. Y lo que Él te estará dando será lo necesario para tu traslado hacia la Canaán prometida. Entonces no caigamos en estos planos de la murmuración, de la queja, de la inconformidad, y no lamentemos lo que dejamos atrás, lo que el Señor nos libró, porque en realidad el Señor nos ha librado. Y no se llene nuestro corazón de glotonería, de ay, mire cuando hacíamos antes, que hacíamos ese pernil en Año Nuevo, o cosas así, porque de eso se trata, de recordar entre comillas, los placeres que abandonaron, y no es así. La opresión de la cual el Señor nos libró es muy grande. De la condenación del que el Señor nos ha librado es muy grande. Nosotros debemos tener eso en claro, que no sea ese espíritu de murmuración en nuestras vidas, de inconformidad, sino que haya esa gratitud en nuestros corazones. Si el Señor nos ha provisto de este alimento, es porque tú así en tu sabiduría lo has escogido. Y así, hermano, cuando nosotros recordamos quiénes éramos y a dónde hemos sido llamados, entonces nuestro corazón no se va a opacar, sino vamos a sentir eterna gratitud hacia Dios, porque eso es lo que Él anhela en nosotros, que como niños obedientes, así, el Señor nos dice, miren, si ustedes no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y esto implica mucho, porque cuando nosotros nos convertimos realmente en sus niños, un niño no se preocupa por qué va a comer, porque su padre
está seguro que su padre les va a proveer. No se preocupa qué va a vestir, porque su padre le va a vestir y en su tiempo adecuado. Yo tengo 4 niños y ninguno de mis niños sufre insomnio de estar en la madrugada pensando, ¿será que mañana voy a comer o no voy a comer? ¿Será que voy a tener qué ropa ponerme o qué? No, ninguno sufre de insomnio porque ellos tienen la seguridad que sus padres les proveerá. Si nosotros llegamos a ese nivel de ser niños dependientes totalmente de Jehová, del Señor, que nos provee, entonces nosotros vamos a caminar confiados, tomados de la mano de Él, que nos guiará. Entonces estos relatos tienen muchísimo que aplicar a nuestra vida diaria. Y recordemos siempre de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos quiere llevar. Y si Él nos invitó, nos sacó, hermano, todo Él lo pagó ya. Así que no tenemos que preocuparnos por eso. Vamos entonces a dar ya al capítulo 12 del libro de Números. Vamos a escuchar este capítulo también que tiene mucha sustancia que extraer de este capítulo. Escuchemos. Números capítulo 12. Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y púsose a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si tuviereis profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y a las claras, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ruégate, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del real por 7 días, y después se reunirá. Así María fue echada del real 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Y después movió el pueblo de Hazerot, y asentaron el campo en el desierto de Parán. Bueno, y seguimos entonces aprendiendo de este libro que nos revela muchísimas normas para ser mejor cada día. Y bueno, la verdad que Moisés no la vio tan fácil. 40 años estuvo en el palacio de Egipto, 40 en el desierto, trabajando el rebaño de su suegro. Tan sencillo fue Moisés que ni siquiera procuró un rebaño propio. Él era feliz cuidándole el rebaño a su suegro. Y 40 años en el desierto. Y considerando estas 3 etapas que tuvo Moisés, podemos asegurar que las más difíciles entonces fueron esos 40 años arriando a estas ovejas. Bueno, vamos a decirles ovejas entre paréntesis, pero parecían cabras, porque qué manera este pueblo, señores, difícil. Pero aquí en este capítulo nos relata lo que experimentó Moisés al estar, imagínense, los parientes más cercanos
porque no revela la Biblia que estaban los padres de Moisés vivos. Así que tenemos aquí a su hermana mayor, María, quien vigiló la arquilla cuando a él lo enviaron hacia el río. Y tenemos a su hermano Moisés, que desde que él regresó de aquel lugar donde estaba viviendo con su suegro y su esposa, nos damos cuenta que ellos se aliaron por orden de Jehová. Moisés le hablaba al oído todo lo que Jehová le había dicho y Aarón hacía entonces la función de vocero. Él comunicaba a Faraón y así pues en medio del pueblo. Intercede Moisés cuando Aarón realiza este becerro de oro y lleva al pueblo o patrocina al pueblo al pecado. Jehová pudo haber determinado que Aarón muriera en el acto. Sin embargo, la oración intercesora de Moisés fue de gran estima a los ojos de Jehová. ¿Y por qué le hago este breve resumen? Todas las experiencias vividas Moisés con sus hermanos. ¿Ustedes creen que en el corazón de Moisés no había gratitud hacia su hermana al saber que ella ayudó, él condujo a la arquilla donde fue hallado y que más adelante ella motivó a la hija de Faraón para que contratara a su madre y fuera su madre quien lo alimentara? Todas estas cosas las conocía Moisés y yo estoy segura que en el corazón de Moisés había mucho respeto hacia su hermana mayor, mucha consideración. La amaba a su hermana mayor. Había muchísimo y aparte era parte del ministerio de Dios. María estaba clasificada como sacerdotisa, como profetisa. Entonces estamos hablando de hermanos de carne que tenían mucho respeto y también estaban entrelazados por la orden divina de Dios, por funciones específicas que el Señor le había otorgado a cada uno de ellos. Entonces esto, mientras más cerca es el amor que tienes hacia esa persona, más vas a sufrir cuando sientes que esa persona a la que tú amas arremete contra ti. ¿Y ustedes creen que Moisés no padeció esto? Resulta que sus dos hermanitos, y yo considero que Moisés tenía a Aarón y a María como sus dos, podemos decir como sus muletas en las cuales él se apoyaba grandemente tanto en la fe como en el orden familiar. Claro que Moisés sentía hacia sus hermanos amor y respeto, y jamás pensó Moisés que sus hermanos arremetieran contra la integridad de él, jamás. Sin embargo, a este punto también le tocó experimentar a Moisés esta falta de parte de sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos se sentaron un día allí y hablaron contra su hermanito. Y uno dirá, bueno, pero lo que ellos hablaron era verdad. Él tomó una mujer que no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Uno, a la lógica uno dice, oye, pero si ellos lo que dijeron es verdad. Así comienza el mal, disfrazándose. Ellos, esa fue la palabra, podríamos decir, esa fue la llave para abrir ese cofre de Pandora que ellos tenían allí almacenado en su corazón. ¿Por qué? Porque sí, Moisés tomó una mujer extranjera, pero Dios aprobó esa unión. Lo mismo sucedió a José. José también tomó una mujer egipcia, pero Dios aprobó esa unión. No hubo problema. Judá, Tamar era una mujer cananea, y de allí desciende el Señor Jesucristo. El Señor aprobó esa unión. Entonces, esto fue como que la llave que abrió la puerta para que ellos manifestaran su inconformidad. Ah, sí. Es que, ¿acaso que solamente por Moisés habla Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y allí entonces entra en escena el ego, la superioridad, la falta de sujeción a las autoridades que el Señor ha dejado. Porque con todo lo que Dios le había exonerado a Aarón, hermanos, él despojó al pueblo de Israel de todo lo que tenía en las orejas de oro y formó en el buril ese becerro de oro que fue motivo de idolatría, y la primera mortandad después que salieron de Egipto sucedió por esa falta de autoridad y de espiritualidad que en Aarón no había. Y con todo eso Moisés intercedió por su hermano.
Pero entonces aquí sale a relucir el que yo también soy importante. No solamente es Moisés el protagonista de todo esto. Miren qué cosa, ¿verdad? De lo que nos invade a nosotros el ser humano. Y estos dos hermanos tuvieron la templanza de hablar mal de aquel gran siervo de Dios. ¿Y qué podemos nosotros pronunciar? Que los oídos de Jehová no escuchen. Y el Señor los oyó. Y en el capítulo 3 da una característica que nos hace saltar al Evangelio de San Mateo. Porque aquí el Señor revela que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Usted sabe lo que es esta característica, hermano. Y cuando nos damos cuenta, este versículo nos traslada al Evangelio de San Mateo 11:29. En ese capítulo, en ese versículo, el Señor nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Moisés había llegado a ese punto de mansedumbre, había aprendido a llevar el yugo del Señor, ese que era ligero y fácil de llevar. Y lo resaltó ante esta situación familiar y religiosa, porque aquí habían dos lazos sumamente estrechos, como era la sangre que los unía y la fe en Jehová que los usaba a la vez también. Y cuando Jehová vio esto, miren esto, llamó a Moisés inocente de lo que estaban comentando sus hermanos, inocente, y va y lleva a Aarón y a María y los saca a los tres al tabernáculo de la reunión. Y Jehová descendió en la columna, se hizo un manifiesto de inmediato y los llamó a capítulo a los hermanos, a Aarón y a María, y ellos salieron y les habló de una manera, hermano, que esto es para caer. Bueno, oigan mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, yo les voy a aparecer en visión y en sueño voy a hablar con ellos. Pero no va a ser así con Moisés. Él es fiel en toda mi casa y cara a cara voy a hablar con él, a las claras, no por figuras. Nada de esto. Ustedes no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué ustedes no tuvieron temor? Porque, imagínense, hermanos, ustedes saben lo que es esto. Esto para que aquí el que sufría de la presión se le disparaba y de un infarto caía de una. Mire cómo el Señor, hermano, de una manera clara y contundente les revela a estos hermanos que con Moisés había superioridad. ¿Por qué? Aquí lo revela porque Moisés fue fiel siervo en toda su casa. Esto que Dios, este privilegio elevadísimo que Dios le había dado a Moisés, pues él lo había resaltado por su fidelidad, por su consagración, por su manera, y que él sí, podían a cualquier profeta usar, claro que sí, pero no iba a ser así como lo hacía con Moisés, que le hablaba a las claras, sin nada que ocultar. Entonces, con esto el Señor Jehová revela que Moisés era algo único, era una comunicación directa e inmediata. Y Dios entonces les da el castigo de una manera inmediata también. ¿Qué hizo? El Señor se encendió en ira sobre ellos dos y se apartó la nube del tabernáculo, y entonces María al instante, hermano, quedó como la nieve llena de lepra. ¿Y qué hizo Aarón cuando vio esto? Ay, 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 ¿qué le dijo Aarón a Moisés? Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Consideraron entonces que locamente habían actuado y habían hecho pecado. Y aquí entra en escena esa personalidad tan pura de Moisés. Moisés clamó a Jehová de inmediato: Señor, te ruego, sana la hora, Señor. Imagínese esto. ¿Quién tendrá el corazón tan dócil así?
uno como humano le hubiese dicho, bien merecido te lo tienes, porque bastante que confía en ti y tú siendo mi hermana me traicionaste. Bien merecido que la tienes. Allí imponiéndose lo humano. Pero Moisés estaba a otro nivel, hermanos. Moisés estaba muy elevado de la tierra. Ya no había esa semejanza de lo humano. Y el Señor en su misericordia le dice, mira, si su padre hubiese escupido en su rostro, no estuviese avergonzado por ella 7 días. Déjala, sácala del campamento por 7 días. Y cuando ella ya esté sana, entonces que vuelva a la congregación. Miren esto, con todo y que Moisés intercedió por María, el Señor le explicó que de él, de Jehová, había mucha vergüenza hacia ella. Mucha vergüenza, porque así como el Señor nos da, también nos exige. Y estos dos siervos, María y Aarón, no estaban para caer en estos planos de murmuraciones. El Señor exigía de ellos santidad, calibre espiritual, y merecieron su castigo. Ahora usted dice, bueno, pero ¿por qué aquí Aarón ya va infringiendo ya? Primero hizo el becerro y ahora hizo también esta murmuración y el Señor lo deja ileso. Esto fue la intercesión, la oración de Moisés, quien siempre estuvo orando a favor de Aarón. Y más adelante en el capítulo 9 de Deuteronomio, Moisés se lo recuerda a Aarón. Moisés le recuerda a Aarón que él oró para que Dios le exonerara de castigo, porque así es el amor de una persona que está llena de Dios. Miren, aquí esto fue, hermano, esto fue un golpe bajo para Moisés, muy bajo. Aquí él pudo haber respondido, sí, Señor, tienes razón, ellos no tienen por qué estar hablando así, castígalos. Y más de mí, que tanto que yo les he dado y tanto que he confiado en ellos y son mis hermanos, ¿cómo se van a poner en eso? Sí, dale. Pero Moisés tenía otro calibre espiritual, hermanos. Y aquí es donde se forja el temperamento de los siervos de Dios, que no ven con los ojos humanos, sino con la fe en Dios y con el saber de que hablen mal de mí o no. Yo igualito soy imparcial, igualito los amo a todos. Ya eso no me afecta. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Moisés se sostuvo como viendo a lo invisible. En eso, él tenía un nivel muy alto y la grandeza y la pureza del corazón de Moisés era de un hombre ya, que había llegado a un nivel, hermanos, que lo que le dijeran en su cara o a sus espaldas no le iban a afectar. No le iba a afectar, no se iba a llenar su corazón de rencores o de perjuicios o de, mira, tú no voy a confiar más en ti. No. Tenía un nivel muy puro, hermanos. Este varón, Moisés, en el último día de ministerio, siempre estuvo a la vanguardia de que le servía a un Dios puro, santo y que de él había aprendido. Imagínense, a tal nivel que la santidad de Moisés se reflejaba en su rostro. Se reflejaba en su rostro. Se había llenado tanto de Dios, hermano. Y esto es lo que sucede con nuestros líderes, cuando más cerca estás de Dios, más cerca te llenas de Dios. No hay espacio para la soberbia, no hay espacio para el orgullo, no hay espacio para el ego, no hay espacio para la venganza, porque tu corazón, tu alma, tu mente está lleno de Dios. Está lleno de Dios. Y entonces estas cosas pasan a ser mínimas y si te toca orar por aquellos que te han levantado falsos, te han hecho daño, te han tratado de perjudicar, tú lo vas a hacer tranquilo, confiado, porque vuelvo y repito, tu corazón, tu alma está llena de Dios. Y eso lo experimentó Job también. Cuando un hombre llega a estos niveles, a Job le ordenó el Señor, anda, ora a favor de tus 3 amigos, esos 3 que estuvieron como aguijones, dándote y juzgándote, ora. Que cuando tú ores por ellos, la cosa va a cambiar. Y Job lo hizo. ¿Por qué? Porque había henchido su corazón, su alma, su mente le pertenecía a Dios. Y no había espacio para el orgullo, para la venganza, para el rencor, para sentimientos impropios, para sentimientos que no caben, que no ensamblan en un alma agradecida a Dios, no caben en un alma que reconoce
de dónde lo sacó el Señor, cómo lo ha usado y qué herencia tan grande el Señor tiene preparada. Entonces, estas cosas pasan a ser mínimas y Dios de esto se agrada cuando nosotros no le damos paso a estos sentimientos que quieren invadir nuestros corazones, porque sí nos duele, pero el Señor de esto se agrada y las oraciones nuestras entonces no son impedidas, porque cuando nosotros narramos, cuando nosotros oramos y le decimos al Señor, Señor, perdónanos nuestras deudas, así, de la misma medida, del mismo peso en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces estas palabras tienen un gran peso en el cielo cuando nosotros diariamente oramos esto. Y estoy segura que aquí Moisés tranquilamente, Señor, perdóname como yo perdono. Esa palabra tenía bastante peso en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque él reconocía que Dios era el que le proveía esa capacidad, esa humildad. De Dios era su fuente. Dios era el que tenía la providencia en este hombre y en el pueblo de Dios. Esa providencia divina nunca lo dejó. Esa providencia divina al pueblo le sustentaba y a Moisés le daba la capacidad. ¿Estás cansado? ¿Te sientes agobiado? ¿Sientes que este peso es muy grande? Te voy a proveer. Vamos a prepararnos 70 ancianos para que te puedan ayudar. Y ahí está la providencia divina. No vas a llevar solo esta carga, te voy a dar providencia. Vamos a proveer personal calificado para que te ayude a vencer. Pero ahí estamos. Qué lindo es esto. Así es nuestro Dios, capacitando, proveyendo y dando a su pueblo lo necesario para seguir ese rumbo. Que no nos detengamos. Estamos ahorita en el desierto. Salimos de Egipto del pecado. Estamos en el desierto. Pero vamos enrumbados a la Canaán prometida. Siempre confiados en la providencia divina. Esa providencia que podemos palpar en nuestro diario vivir. Y esa es la providencia de la cual Moisés surtió su vida y su alma y que les permitió perdonar, avanzar, interceder, le permitió tantas virtudes que aún hoy en día Dios sigue testificando de la vida de este gran santo del Señor, Moisés. Imagínense, Jesucristo hizo referencia sobre Moisés. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se van a persuadir de que alguien se levante de los muertos para que crean. Miren esto, hermanos, esto es un misterio grandísimo. Dios en su misericordia, pues, exalta la ardua labor, el trabajo fiel de cada hijo suyo y los defiende. Esto es tremendo, esto es maravilloso, cómo Dios defiende a sus hijos, cómo bien pudo Dios haber dado la espalda y no prestarle mucha atención a esta conversación de estos dos, de María y de Aarón. Sin embargo, el Señor reaccionó al instante. Así es cuando Dios defiende a sus hijos, que saben que en sus hijos hay legítima fidelidad. Y en Moisés fidelidad hubo y en integridad total. Vamos entonces ya a escuchar el último capítulo de este día. Vamos entonces a escuchar este capítulo 13, que hay bastante también que sacarle. Estas olivas tienen mucho aceite que sacarle. Escuchemos. Números capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los nombres de los cuales son estos: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Uri; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de Joseph; de la tribu de Efraín, Osea, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Paliti, hijo de Rapú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Yenmali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Meshael; de la tribu de Neftalí, Naab, hijo de Baspi; de la tribu de Gad, Gehuel, hijo de Mashi. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun,
le puso Moisés el nombre de Josué. Enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid por aquí, por el mediodía, y subid al monte, y observad la tierra que tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, o qué tales son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas, y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no árboles, y esforzaos, y coged del fruto del país, y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en el mar. Y subieron por el mediodía, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, y Sesaí, y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años de Zoán, la de Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y llamóse a aquel lugar Naal Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y diéronles la respuesta, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí los hijos de Anac. Amalec habita la tierra del mediodía, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y poseámosla, más que más podremos que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, ya llegamos entonces al capítulo 13 del libro de Números, donde el Señor Jehová le ordena a Moisés que escoja a 12 espías, uno que representara cada una de las tribus. Y aquí nos damos cuenta que el Señor quería comunicarle al pueblo a través de los testimonios de estos 12 hombres lo que iban a heredar, cuáles eran las bendiciones, cuál era esa renombrada tierra que el Señor les estaba diciendo desde hace rato, tierra donde fluye leche y miel. Y así entonces se emprenden y se arman estos 12 hombres para que fuesen a ver qué tan buena era esa tierra. Y aquí nos damos cuenta en el versículo 16 que Moisés le había colocado ese nombre a Josué. Él no se llamaba Josué, su nombre de pila era Oseas, hijo de Nun. Pero Moisés pues le gustó más este sobrenombre y le escribió o le cambió a Josué. Si usted hacemos una pregunta, ¿qué nombre es más bonito, Josué o el nombre de Oseas? Podemos decir con claridad que Josué suena más bonito, ¿verdad? Bueno, y entonces el nombre real de Josué era Oseas. Y aquí se resalta entonces que Dios envió a reconocer esas tierras de Canaán y le dijeron: vayan, suban al Negev y vayan al monte y observen esa tierra cómo es y cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte, si es débil, si es poco, si es numeroso. Mire, el Señor los envió con una lista de preguntas para que ellos trajesen la respuesta
al pueblo. Si la tierra está habitada, si la tierra es buena o es mala, si son ciudades habitadas o si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil, si es estéril, si hay árboles o no. Pero esfuércense y van a tomar el fruto de ese país. Y dice que en ese tiempo en que ellos fueron a esa tierra era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron, conforme a lo dicho por Jehová, a reconocer esa tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob y entrando en Amat. ¿Y qué pasó? Que ellos duraron 40 días. Miren que este número cómo se repite, ¿verdad? Este número tiene bastante significado en la Biblia. Por 40 días, entonces, ellos estuvieron explorando aquellas tierras. Y ellos llegaron a un arroyo. Y en ese arroyo ellos cortaron un sarmiento de un racimo de uvas que era traído entre dos en un palo, y de las granadas y de los higos. ¿Cómo sería entonces ese racimo de uvas si lo trajeron dos personas en un palo? Imaginemos, sería entonces el tamaño de esas uvas grotesco, ese tamaño, ¿verdad? Lo cierto es que la Biblia nos revela que era el tiempo de las primeras uvas. Las uvas más buenas, más grandes, más hermosas, pues están siempre en la primera cosecha. Y ellos volvieron y se dieron cuenta lo que era esas tierras. Después de 40 días, ellos llegaron a Moisés, y donde estaba Aarón y donde estaba toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, allí en Cades, y dieron toda la información que Dios les había encomendado que buscaran a toda esa congregación. Y fueron pero tan eficientes que ellos llevaron la muestra del fruto que cosecharon de aquellas tierras. Imagínense la impresión que tuvo ese pueblo cuando observaron ese racimo de uvas y cuando vieron las granadas y cuando vieron los higos y mejor aún cuando probaron ese fruto, ¿verdad? Pero ellos le contaron, le dijeron, miren, nosotros llegamos a esta tierra en donde ustedes nos enviaron. Y verdad, es cierto, eso que el Señor dijo, que esa tierra fluye leche y miel, eso es cierto. Y aquí está la prueba, miren, aquí está el fruto de esa tierra. Qué maravilloso. Hasta allí la información era acertadísima. Vamos bien, de esos 12 hombres llegaron asustados 10. Solamente 2 entendieron las promesas del Señor. Y ellos dicen, mire, pero vamos a la otra parte. El pueblo que habita esa tierra es un pueblo fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac tenían la particularidad de ser hombres de gran estatura. Amalek habita el Negev y el Eteo, y les empieza a clasificar el personal que habita en esas tierras, y el amorreo habita en el monte, y el jebuseo también, y el cananeo, bueno, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos y tomamos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Miren esto, hermano, qué determinación de este hombre, porque él empezó a ver que cuando ellos iniciaron el informe, sí es verdad, es buena, la tierra fluye leche y miel, sí, mire, aquí está el fruto, sí es cierto, pero hicieron una descripción amplia y muy, pero muy devastadora de la tierra, quiénes la habitaban, cómo eran las ciudades fortificadas. Y cuando Caleb empezó a ver todo esto que estaba haciendo una conmoción en el pueblo, interrumpió ese informe y los mandó a callar. Le dijo, oye, pero vamos, subamos. Y entonces los varones que subieron con él dijeron, no vamos a poder contra ese pueblo, porque es que ese pueblo es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y ellos empezaron a decir, no es que la tierra donde nosotros pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores.
y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres muy grandes. Y también vimos gigantes, vimos a los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros como langostas, y así le parecíamos a ellos. Miren esto, hermano, qué triste situación y qué gran confusión creó este informe. Este informe el Señor lo envió porque fue ideado de Jehová para que ellos, cual evidencia al llevar los frutos, se dieran cuenta que la palabra de Dios es real, es verídica. ¿Qué le dijo? Vayan, tomen la muestra y enseñen lo que hay en esa tierra. Pero aquellos hombres lamentablemente llevaron un informe que, lejos de alentar, de inyectar fe en Dios, lejos de ellos inyectar esa certeza, ellos llevaron un informe lleno de incredulidad. ¿Por qué? Porque ellos que vieron las ciudades amuralladas y los gigantes, pero ellos no recordaron que la presencia de Dios y el poder de Dios derrumba un país tan grande como el lugar donde ellos salieron, que fue Egipto. Porque Egipto eso era como la metrópoli de esa época. Sin embargo, ellos no recordaron eso. Y ellos entonces se opacaron la fe del pueblo. Pero Josué y Caleb estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que el pueblo fuera llamado a luchar en el nombre de Dios. Esa actitud negativa que impartieron estos 10 hombres trajo tristes consecuencias, muy tristes. Entonces, hermanos, nosotros nos preguntamos ahora, y no sé si ustedes en lo que hemos estado leyendo de la Biblia lo han tomado en consideración, pero en las estadísticas que hasta ahora hemos estado estudiando, hasta ahora hasta números, los hermanos, las personas que tienen la firmeza en las promesas de Dios, los que se mantienen asidos de la palabra de Dios, son pocos. Son pocos. Y usted dirá, ¿y cómo lo podemos corroborar? Bueno, hasta ahora en las páginas bíblicas que hemos pasado, así es. De todos los que se salvaron de Sodoma y Gomorra, solamente fue Lot y sus 2 hijas. Del terrible diluvio que el Señor envió como manera de limpiar el mundo, solamente se salvaron 8. De toda la gente que estaba allí en Ur de los Caldeos, de esa descendencia, solamente Abraham salió con su esposa y su sobrino. Y aquí nos damos cuenta también que de estos 12 hombres, solamente 2 se mantuvieron firmes, creyendo, porque ya ellos habían visto la obra, la mano poderosa de Dios obrando a favor de su pueblo. Entonces, hay que notar algo muy importante. Ellos ya sabían la capacidad y poder de Dios, pero ellos estaban confiando era en la cantidad de hombres que tenían espada. En esos 600,000 no somos suficientes, vamos a perder. Pero cuando usted no cuenta con su fuerza, sino con la del poderoso de Israel, ya la cosa cambia. Entonces, esto es para que nosotros meditemos. Por lo general, y a manera que vamos avanzando, nos damos cuenta que son pocos los que mantienen levantado la bandera de la fe. Son pocos. Es ese poquito, ese pequeño remanente, como dice el Señor. Entonces, Dios nos permita no pertenecer a ese grupo numeroso de incrédulos y de los que usan la lógica, sino que podamos pertenecer a ese remanente pequeño que está anclado bajo la fe y que cree en las palabras del Señor y que ha sido objeto de la misericordia de Dios y que pueda instar a otros también a expresar lo que dijo Josué en los capítulos siguientes que vamos a leer. Mire, vamos, que si Dios se agradara de nosotros, Él nos dará esa tierra. Vamos, pero no vamos en nuestra fuerza, vamos en la fuerza y con la dirección del que todo lo puede, del gran yo soy, del que provee la victoria a aquellos que no dudan ni un segundo de su grande poder.
Entonces, mañana, si Dios nos concede la vida y la salud, pues seguiremos estudiando los siguientes capítulos, como son los capítulos 14, 15 y 16, sumamente exquisitos. Todos estos capítulos traen grandes enseñanzas, muchas revelaciones para sus hijos, hermanos. Es de suma importancia que entendamos cuál debe ser la conducta de su pueblo, cuál debe ser la conducta en la familia. Todo está allí planificado, organizado, y todas estas cosas están escritas para nuestra corrección, para que podamos imitar lo bueno, alejarnos de lo malo, evitar los errores cometidos por generaciones pasadas, porque la palabra de Dios nos revela estas verdades para que aprendamos y para que seamos cada día más dirigidos por su voluntad, porque la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios en nuestras vidas y es nuestro manual de instrucciones, nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. Entonces, hermanos, gracias por todo este tiempo que han compartido en este programa. Vamos a tener ya la oración de despedida. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, imploramos el perdón de nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu divina presencia. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido de estar esta hora y media escudriñando de tu grandeza, de tu palabra, de tu bondad, Señor. Gracias, porque reconocemos, Señor, que a manera que nos acercamos a ti a través del estudio de tu palabra, nos vas dando fe. Nuestra fe aumenta, Señor. Nuestra certeza de que tú eres un Dios bueno, amoroso, fiel, nos da la oportunidad de avanzar con pasos firmes y seguros. Ayúdanos, oh Dios. Ten misericordia, te pido, por cada uno de los hermanos que está acá con nosotros compartiendo de estas bendiciones que tú muestras a tus hijos. Ayuda, oh Dios, de manera especial estos países que han sufrido estos terribles terremotos, Señor. Concede, Dios mío, que tu obra perfecta se haga en ellos, Señor. Ayúdales. Considera, Dios mío, que somos polvo y ceniza y que en tu grandeza y en tu misericordia podemos confiadamente anclarnos. Bendice, Dios mío, te pedimos por el esposo de nuestra hermana Magdalena, que ha cumplido 1 año, para que tú hagas una obra especial en él, Señor, para que tú le guías, tú le puedas guiar y él pueda entender la grandeza de tu misericordia y pueda así también aceptar tu plan de salvación. Gracias, oh Dios, gracias infinita por todo lo que nos has permitido gozarnos durante estas semanas de las campañas. Permite que podamos seguir compartiendo tu mensaje glorioso. Ayuda a cada hermano, cada joven, cada niño, cada anciano, cada enfermo de tu iglesia, Señor. Estamos delante de ti. Ten misericordia del Congreso de Líderes que pronto ha de celebrarse, que sea de bendición también para el crecimiento y el avance de tu pueblo, así como la elección del nuevo apóstol. Que sea tu Espíritu Santo siempre guiando a tu pueblo. No nos abandones, Señor. Quédate en medio nuestro, porque lo necesitamos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. No nos abandones. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.